pastor Pueblo, el tema estudio de la carta a los Filipenses, consejos para la vida y para la iglesia, cuidado y amor que supera todo obstáculo. Versículo clave de hoy, Filipenses 1, 1 al 11, y el tema estudio de la carta a los Filipenses. Hola, hola, hermanos. Se nos ponemos en pie para orar. Señor, gracias por la bendición de estar en tu casa una vez más, con tu pueblo, edificándonos con tu santa palabra. Permite que el Espíritu Santo sea guía, nos dé favor de poder entender aquello que hoy nos quieres decir, que hoy quieres hablar a nuestro corazón, una necesidad que quieras suplir, una dirección que alguien más necesite, algo, Padre, que de repente ni siquiera imaginamos, pero que tú sabes, porque ves nuestro corazón y lo entiendes, y así puedes suplir verdaderamente nuestra necesidad. No con cosas superfluas, no con cosas que no nos sirven, sino con lo que realmente necesitamos, aunque no nos guste. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Gracias por todas sus felicitaciones. Me llegaron todas. Creo que les contesté a todos, ¿no? Yo digo que si a usted lo felicitan y le dan un saludo, entonces tiene la obligación de responder. Y no con generalidades, sino apuntar algo ahí específico. Hay que darle un buen uso a las redes sociales, ¿no? No lo está subiendo tontera, como dijo, sino en realidad todo lo que venga a nuestras manos hablo para la gloria de Dios. ¿Les parece? ¿Y cómo han estado? ¿Quiénes van a salir esta Semana Santa? Levanten la mano para ver cuándo. A ver si no nos vamos a quedar solo aquí. La hermana reunida. ¿Pasa por eso? No va a pasar por eso. No. ¿Quién va a pasar? En nadie levantaste la mano. No va para el pueblo. ¿Quién más levantó la mano aquí? Pues vamos a estar aquí, hermanos. Entonces todos vamos a estar, ¿verdad? O se van a quedar en pila mano. Ya inflaron el hule. Para bañarse en el patio. En la pila, ¿verdad? También. Bueno, pasemos este tiempo de alguna u otra manera de descanso, medio año casi, primer tercio, el primer cuatrimestre del año para descansar en realidad, ¿verdad? Y pensar en Dios, en sus intereses, en nuestra propia vida también. Bueno, ahora su Biblia, 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. Estamos, hermano, viendo el verso 6 del capítulo 1 de Filipenses, que hemos estado detenidos, donde el apóstol Pablo está elevando una acción de gracias a Dios por la vida de los hermanos filipenses. Y el tercer aspecto que levanta es la seguridad. Es decir, él alaba a Dios, porque tanto él como los hermanos de Filipo gozaban de seguridad eterna. Ya Dios había provisto salvación y eso nos pone en un plano de seguridad inigualable, inimaginable e inalcanzable en relación con el resto de los mortales. Porque no solamente nos asegura un cuidado de Dios durante nuestra vida terrenal, lo que falte hasta que entreguemos el cuerpo, sino también lo que falta, que es eterno. Y ahí, por los siglos de los siglos. Y en razón a eso, analizamos este texto, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16. ¿Por qué? Porque es uno de los textos que nos habla de un evento, que es el arrebatamiento, del cual estamos todos expectantes, esperándolo, es inminente, puede ocurrir en cualquier momento, no hay una señal previa para eso. Antes de que la ira de Dios se desate sobre el mundo entero, durante la gran tribulación. Esto es lo que sigue. Y lo leíamos de la siguiente manera, por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando el apóstol dice aquí en la última frase, nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿qué le dice a ustedes? Que él tenía la convicción y la seguridad de que el arrebatamiento iba a ocurrir durante su vida terrenal.
es cuando el Señor venga en el arrebatamiento y los que estén vivos en ese momento que ocurre este evento van a ver la venida del Señor por los suyos de una manera visible. Él creía que no iba a ser de los muertos, sino de los vivos para ese momento, y que él iba a presenciar con sus propios ojos físicos la venida del Señor por su iglesia. Él tenía esa esperanza, y como él no conocía el tiempo de Dios, como usted ni yo no lo conocemos, vamos a estar haciendo planes de aquí para 20, 30, 40 años. Ay, ¿qué tal si el Señor te dice hoy en la noche, bueno, llegó el momento, entrega todo, nos vamos, te vas conmigo? Ahí nomás llegó. El apóstol Pablo no sabía, no conocía el tiempo de Dios como yo no lo conozco ni usted lo conoce. Él vivía con esa esperanza que esto ocurriera durante su vida. Él iba a ser de aquellos que se van a levantar en el aire y literalmente, instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo va a recibir un cuerpo de gloria y el cacaste se queda abajo. Y nos vamos. Amén. Él tenía esa esperanza. Igual esperanza tenían todos los creyentes en ese tiempo, que la venida del Señor era inminente, que estaba bien cerca y podía ocurrir durante la vida terrenal de ellos. Y él sabía el orden también. O sea, los que hayan muerto en el Señor, ese es el orden de la ascensión, los que hayan muerto en el Señor son los primeros que se levantan. Usted no se va a levantar con la mortaja con que lo metieron al cajón, por así decirlo. No va a resucitar con las llantas o con las costillas que dejó en la tierra, ni con el cáncer, ni con las canas. Se va a levantar con cuerpo de gloria. Ellos son los primeritos que se van a levantar, los que murieron en el Señor. Así que no dejen de andarle asegurando a alguien que se va a ir al cielo cuando no se va a ir al cielo. ¿Verdad que así somos los seres humanos? Ya, especialmente cuando estamos en la sala fúnebre, en el cementerio. Entonces, para no molestar a los dolientes, le dice, tenga fe, le dice, de repente, que es pura imaginación humana, de repente le dice, se le entregó su vida a Cristo. Ella le va a ver arriba. A ver, hermano, eso es una suposición. Solo los que le han rendido su vida a Cristo están inscritos en el libro de la vida del Cordero y nadie más. Y luego partirán los que estén vivos para ese momento, que eso va a ser una maravilla. Verte de repente que vas en el aire y te estás viendo y vas con un cuerpo perfecto, no con el del gym. Vas con un cuerpo de gloria, ascendiendo, encontrándote con el Señor en las nubes. Eso. Hasta ese momento, el Señor todavía está en el cielo. Cuando venga el arrebatamiento, el Señor desciende a las nubes, suena la voz de la trompeta, que solo los creyentes le van a oír, y entonces en ese momento resucitan los muertos en Cristo y los que estén vivos suben para reunirse con él en las nubes. Bueno, busque usted en su Biblia 1 Tesalonicenses 1:10. Mire la esperanza que tenía el apóstol. Y eso lo deja ver en todas las epístolas que él escribió. Lo mismo. Mire qué hermoso lo que dice aquí. Y esperar de los cielos. ¿A quién? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa frase que está ahí, esperar de los cielos. Si usted tiene una concordancia o un buscador en algún programa que usted tenga de Biblia en su celular, busque este término, esperar, y lo va a encontrar en casi todas las epístolas del apóstol Pablo. Es un tema recurrente, especialmente en esta carta primera y segunda de Tesalonicenses. Por una razón bien específica. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo, una de las razones por las cuales escribió primera y segunda de Tesalonicenses, era porque estos hermanos estaban problemados, toda la iglesia. Ya se había desatado una persecución bien dirigida, bien severa, y ellos estaban sufriendo. Y muchos de los hermanos de esa iglesia ya habían partido con el Señor a causa de esa persecución. Había una preocupación grande porque ¿qué va a pasar con ellos? Decían los hermanos de Tesalónica, y el apóstol escribió esta carta y es ahí donde revela el misterio del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18.
Es ahí por primera vez que se toca en el Nuevo Testamento, porque es un misterio oculto, escondido en el Antiguo Testamento, que Dios decide revelarlo para consolar a estos hermanitos de la iglesia y decirle, hermanos, no se preocupen. Ellos murieron en el Señor, ellos se van a levantar el día que el Señor venga por ellos, por su iglesia. Ese tema es recurrente. Aquí el apóstol Pablo está insistiendo que esa liberación divina, que se llama el arrebatamiento, es inminente. Va a ocurrir en cualquier momento. Así pues que, como dice el doctor Carballosa, los creyentes sabemos que el Señor viene y es inminente su venida. Entonces, ¿por qué empezamos a amasar riqueza y a preocuparnos por las cosas de este mundo? No es que vamos a estar despojados de nada, ¿verdad? Y nos vamos a volver indigentes, despreocupados de la vida. Esos que huyen de los problemas, no. No se trata de eso, sino que no se le olvide un ojo en la eternidad y otro ojo en la tierra. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. El Señor viene, es inminente. Así pues que dejen de andar peleando hasta por la tierra, que en los oídos, ¿no? Sí, dejen de andar peleando por riqueza, por... Mire, quiere ver las riquezas allá arriba, invierte en el reino de los cielos, invierte en las almas, invierte en la obra de Dios. Dios le ha dado capacidad de amasar riqueza. Mire, Dios le ha dado, no a todos los, mi abuelita tenía un dicho, decía, el Señor le da muelas al que no puede masticar. Hermano, si Dios le da a usted la capacidad de amasar riqueza, de hacer riqueza, no sea tacaño, déselas a Dios, hermano. Sáquelas de este mundo. Salte para la vida eterna. ¿Qué se va a salvar por darle el dinero al Señor? Sino porque usted entendió que aquello que Dios puso en sus manos se le está dando para que se lo dé a Él en la obra de México. Es lo único que vamos a sacar de aquí. Entonces dice aquí el apóstol también que esa liberación divina es inminente, pero mire lo que dice aquí. A Jesús, ¿quién nos libra? Subraya esa palabra ahí, ráyela bien, de la ira venidera. Por lo menos podríamos decir que la ira venidera aquí puede referirse a varias cosas. Una de ellas, al peligro presente. Hay una garantía, hermano, y yo sinceramente no sé, porque Dios es providente y Él sabe cómo lo hace. Que Dios a usted lo libre de un accidente mortal. Puede ser en una moto, en un vehículo, usted sale entero y el vehículo queda partido, hecho solamente para el yunque o para la fundidora. Ese es un peligro presente. Que un disparo por ahí, en vez de pegarle a usted, le va a pegar a otro. Dios libra, ¿sí? ¿Usted cree eso? Y lo dice. Dios nos libra la ira venidera y un peligro presente, puede ser. O también puede referirse a que el Señor impide a que caigamos por completo en un peligro presente. Usted mira de repente que va por la fosa y va en caída libre. En alguna situación, algún problema, no solamente financiero, de salud, del cual usted dice, esta no salve. Pero el Señor pone el impedimento para que usted no caiga del todo. ¿Se entiende? Ese ser librado también de una manera fluida de parte de Dios. Es un peligro presente, también ser impedido de caer por completo en un peligro presente. Una cosa que el desencadenamiento puede ser la muerte para muchos, o el despojo de una pertenencia completa. También podría referirse a ser librado de la ira temporal que Él va a derramar durante la gran tribulación. Ahí esperan a la humanidad 3 series de juicios. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Cuando la Biblia dice, allá en el relato de Mateo 24, que el que perseverare hasta el fin será salvo, no está diciendo que por perseverar es que se puede salvar uno. En ninguna parte de la Biblia, a ver quién se tiene el atrevimiento de ponerse en pie y decirme que la Biblia apoya esa falsa teología. Que por perseverar alguien puede ser. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que Dios a los que sean salvos durante la gran tribulación no va a permitir que la tribulación dure más de 7 años para que puedan salir invictos. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. O sea, Dios va a librar a su iglesia incluso de la gran tribulación. Si usted mete a la iglesia durante la gran tribulación, tiene que meter a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo va a meter a Cristo a un sufrimiento adicional?
si él ya pasó el sufrimiento más cruento, que es el gran motivo, se supone, de la celebración de la Semana Mayor o Semana Santa que le llaman, la pasión de Cristo, para reflexionar que lo hizo todo y no dejó nada. Pero yo pienso que aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a ser librado de la ira eterna. Va a llegar un día que va a pasar la gran tribulación. El Señor va a establecer su reino y gloria 1000 años. Pero de ahí vendrá el juicio del gran trono blanco, donde van a resucitar todos los impíos, todos los malvados, desde Caín a la fecha. Y no van a ser levantados para verificar si en el libro de la vida están sus nombres, porque no hay un segundo chance para salvación, sino para el Señor demostrarle que nunca estuvieron inscritos ahí, que los espera ese lago de fuego, ausentes de la presencia de Dios para siempre. El creyente no va a ser sometido a un juicio por el pecado, porque ya fuimos sometidos al juicio por el pecado. El Señor nos imputó su justicia y nos declaró justos. Y por esa razón somos librados de la ira venidera. Ni usted ni yo. Como dice alguien por ahí, vamos a ir a tragar fuego al infierno. ¿Qué fuego? Dios nos libra de la ira venidera. Esa es la seguridad que tenemos, ¿verdad? Para dimensionar un poco más allá, porque el apóstol Pablo le dice aquí en Filipenses 1:6 a los hermanos de Filipos, en la tercera frase de este verso, vaya conmigo y leerla. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Una garantía de seguridad eterna. Dios un día lo alcanzó. Usted no buscó a Dios por cuenta propia, ni por méritos propios, ni por acción propia. Fue Dios quien lo encontró. Y por eso usted lo buscó a Él. Ese día inició el proceso de la seguridad eterna, con la salvación que el Señor nos dio. Y Él nos librará de la ira venidera, del infierno de fuego. Es la verdad, hermanos. El contexto del pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10. Librado del pecado y de su condenación por los siglos de los siglos. A vivir toda una eternidad en Dios mismo. Hay Hebreos 3, del 1 al 3. Pero antes de pasar ahí, aquí en este verso 10 de 1 Tesalonicenses, repito lo que dice la primera frase: y esperar de los cielos a su Hijo. Cristo descenderá de los cielos y vendrá a llevarse su iglesia. Ahí está Él, en la presencia de Dios. Recuerde que el cielo es la morada de Dios. ¿Lo recuerda? En el cielo estamos inscritos. Ese es nuestro verdadero hogar. Ahí nos espera una herencia eterna. Ahí está Cristo presente también. Ahí está. Usted te pregunta, ¿dónde está Cristo? Ahí está, en el cielo. Ahí ese es el lugar. Ahorita Él está ahí, haciendo una labor sacerdotal de intercesión por sus hijos. Y ahí están también los demás creyentes, sus parientes que murieron en el Señor. ¿Dónde están? Ahí, en el cielo. Ese es el lugar. Desde ahí vendrá Él. Él está en el cielo en este momento. Bueno, vamos a Hebreos 3, del 1 al 3. Aquí vamos a matar un par de mitos. Apostólicos proféticos, le llamo yo. Esas tonteras que andan por ahí. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, como en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días, ¿por quién nos ha hablado? Por su Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí la teología adventista que echa añicos,
que Cristo es un eterno peregrino que todavía no ha entrado ni se ha sentado en el trono de Dios. Aquí dice que sí. Él no ha finalizado la obra de expiación, que hay unos pendientes, todavía anda medio perdido en algún lugar. Y hay algo más. Dios hoy no habla a través de profetas. Y lo dice. En otro tiempo, dice, habló a nuestros padres por medio de los profetas. Y le está hablando a creyentes judíos, hebreos. Esta es la carta de los hebreos. ¿Por quién nos ha hablado hoy Cristo? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde está la voluntad expresa de Cristo y revelada? En la palabra de Dios. Así que no se pierda. Ni sienta miedo por alguien que le dijo, fíjate que me desperté y Dios me dio un sueño y te miraba con unas llamas, que no sé qué, y que una serpiente y que un dragón, y usted azorrado creyendo la supuesta profecía y empieza a creer en esas tonteras. Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. La voluntad expresa del Señor está en esta palabra, en las Escrituras. La diestra en la Biblia es el lugar de autoridad, es el lugar de honor, es el lugar de poder. Y ese lugar solo lo puede ocupar el Hijo de Dios, Jesucristo. Él así lo definió. No hay otra manera como el Señor pueda actuar en ese sentido. Pero también la diestra en este caso es un lugar de subordinación. No quiere decir que Cristo en el compuesto de la Trinidad tiene una grada más abajo que Dios Padre. No lo dice. Hay acuerdo, es la misma sustancia, es la misma procedencia, es el mismo Dios Trino. Pero sí nos dice que Cristo se sujetó al Padre para venir a la tierra a ejecutar el plan de redención. Y ese trono en el cual Cristo se ha sentado hoy es el trono mismo de Dios. Y desde ahí reina como Rey soberano. Aquí no nos presenta, hermanos, la imagen que nos presenta la tradición en la Semana Santa, sino que nos está presentando aquí un Salvador victorioso que completó la obra. No nos está presentando aquí un mártir sufriente, derrotado. Y hay algo más que dice este verso 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No voy a preguntar aquí quiénes están en un trifoliar de esos, aquí lo voy a agarrar en curva todos. Tráigame un trifoliar de esos, de los grandes. La iglesia les ha entregado aquí un trifoliar. En realidad son 3 folletos. Una es la declaración de fe, la otra es la lectura bíblica anual y la agenda de oración que usa la iglesia. Si usted ha sido disciplinado, llama a su alma y no quiere terminar en las costillas y en los huesos a final de año y pidiendo time, debe estar leyendo la Biblia conforme a este formato. Ya pasamos por Génesis, pasamos por Éxodo, pasamos por Levítico, Deuteronomio, ¿y dónde estamos? Ya estamos en Jueces. Bueno, ustedes pasaron el libro de Levítico, ¿cierto? ¿A qué edad se jubilaba el sumo sacerdote y ya no podía ejercer el sumo sacerdocio? ¿No han leído el libro de Levítico? ¿A cuántos años? Tírelo así, pues tal vez pega. ¿A cuántos? No, alguien diga el número. No. ¿Quién dijo? A los 50. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el sumo sacerdote era el que en realidad eran los hijos de Eleazar, y Dios le dio esa delegación a Eleazar porque uno de sus hijos Fines honró a Dios con el anatema, recuerda. Él le dijo, bueno, por derecho por solo ese hecho, toda la descendencia de los hijos de Aarón, de aquí va a salir el sumo sacerdote. Los demás van a ayudar en todas las otras tareas del ministerio levítico, menos ellos. Hermanos, desde que el sumo sacerdote entraba al sacrificio de la mañana, se sacrificaban 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Aparte de todas las oblaciones, de todas las ofrendas encendidas y todo lo demás. Hermanos, era una labor intensa y sorpréndase, el sumo sacerdote no podía sentarse.
durante todo el día. Iba a su casa, hermano, reventado, sinceramente, solo a dormir y luego de nuevo. Y a veces ni siquiera a su casa, ahí se quedaba en el templo, según la labor que viniera. ¿Por qué? Porque esos sacrificios había que estarlos presentando siempre, todos los días. Era la de nunca acabar. Y el gran día de la expiación entraba una vez al año al lugar santísimo. Y si las borlas que él llevaba, donde llevaba una campanilla, una manzana, una campanilla, si eso dejaba de sonar, significa que el encuentro con Dios en el lugar santísimo decía infructuoso. Y literalmente Dios le había dado muerte a aquel sumo sacerdote. Entonces la cuerda con que lo ataban, empezaban a jalarlo y venía el hombre ya sin vida. O sea, era un ministerio de nunca acabar. Y Dios en su misericordia le dijo al sacerdocio levítico que los sacerdotes que ministraban en realidad en el altar con los diferentes sacrificios debían de servir hasta los 50 años. Y después que los jubilaran. Que solo sirvieran en ciertas labores de vigilancia, en las entradas del templo y todo lo demás, pero ellos quedaban jubilados. El único que cumplió el sumo sacerdocio completo y que terminó la obra de expiación fue Cristo. Y por eso dice aquí que está sentado a la diestra de Cristo. No está parado, está sentado, porque la obra de expiación concluyó. Ante tal seguridad y ante tal sumo sacerdote no levantado conforme a la descendencia de Leví, de Judá jamás se había levantado sumo sacerdote. ¿Cómo no vamos a estar seguros nosotros en esta tierra y por toda la eternidad? El Señor está sentado a la diestra del Padre y de ahí descenderá a venir por su iglesia y a arrebatarlo y a llevarnos con él al cielo. ¿No les parece maravilloso esto? Bueno, el Señor ahí está. Hoy está permanente en los cielos. Y esto que nos dice aquí, vamos a regresar al texto con 3 Tesalonicenses 4. El verso 16, ahí estamos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ya no va a estar sentado, va a descender en ese momento. Ahí se va a cumplir lo que nos dice San Juan 14, del 1 al 3. Si me lo ponen ahí en pantalla, ahí nos detuvimos bastante. Ponémoslo ahí, por favor. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé lugar y vendré. Subrayo. Otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está resumido el arrebatamiento. Esto que está diciendo aquí en el verso 16, 1 Tesalonicenses 4, es el cumplimiento de esa promesa del Señor. 14, 1 al 13. El Señor en ese momento va a descender. Y nos dice algo más. El Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel. Fíjense, hermano, que en realidad la Biblia no da mayor información. Yo a ese tema de la angelología, por eso en el discipulado se afinó bien para enseñarles de una manera correcta la angelología en el sentido de los ángeles buenos y los ángeles malos, porque los hay. Y no enseñar tonteras. Alguien por ahí, yo no sé si ustedes han escuchado eso, dice que usted puede activar ángeles. Dicen, oye, esa tontera. Que usted le puede ordenar, por ejemplo, si se le perdió un billete de 500, mandar a un ángel que lo busque, que se lo encuentre, como si fueran matachos suyos. Pues. Los ángeles son poderosos. Lee el libro de Apocalipsis. La Biblia no da mayor información de la organización y del rango de los ángeles, pero sí nos dice y nos habla de un arcángel, uno solo, Miguel, aunque posiblemente haya más. Yo quiero llevarlos al texto de Judas 9. Judas 9. Se ríen, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han andado activando ángeles. Cuidado con hacer ángeles.
No le va a salir el diablo ahí. Hay un mapita, Karen, que ahí está. El Monte Abarín, ponémelo. Bueno, leamos Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel, ahí lo nombra, su nombre, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, subraya eso, a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, subrayelo, el Señor te reprende. Poner clarito. Vamos con un micrófono. No me pueden soltar. Vamos a aprender algo aquí. Ya estamos. Hola. Hola. No escucho. Ahí. Estamos leyendo el libro de Josué. La lectura bíblica. ¿Recuerdan por dónde entró? ¿Ah? No, aquí estamos leyendo Judas, pero ya en la lectura bíblica. ¿Será que no la están leyendo en la lectura? Arrepiéntanse, hermano. El Señor les va a sacar de tribolear el día del juicio y les va a decir, mire, aquí está, nunca leíste la Biblia, mirá la herramienta que la iglesia. ¿Se acuerdan por dónde entró Israel a la tierra prometida? Entró por las tierras de Moab, ¿recuerdan? Bueno, no sé si lo pueden ver en aquel plano también. Aquí hay una flecha azul que dice el monte Abarín. En realidad el monte Abarín, hermanos, no es un lugar, un monte específico, sino que es como una cadenita montañosa. Ahí en Abarín murió el hermano de Moisés, ¿recuerdan? ¿Quién fue? Aarón. Fue desnudado y el Señor le quitó la vida. Punto. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que ni él ni exacto iban a entrar a la tierra prometida. Ahí en el monte Abarín, entre esos montes también está el monte Nebo, que fue donde el Señor le quitó la vida a Moisés. Y Moisés insistió un capítulo antes, un par de capítulos antes, y le dijo, Señor, bueno, le quiso insistir que lo metiera a la tierra. El Señor le dijo, bueno, no, ¿recuerdas la rencilla en las aguas? Yo no te dije que golpearas la piedra, yo te dije que le hablaras a la roca, ¿verdad? Y entonces Moisés, en un arranque de cólera, agarró la vara y la golpeó y salió agua. Usted puede lograr las cosas en la vida haciendo lo que le da la gana. Golpee la roca, sí le va a salir agua, pero no va a tener la bendición de Dios. Ahí van las consecuencias. Y el Señor le dijo a Moisés, malvadas, se me representaste mal delante del pueblo. Presentaste un Dios lleno de ira, cuando yo te dije que le hablaras a la roca, era un momento de misericordia, para que pudiera tomar agua. En realidad yo necesitaba, la necesitaba. Entonces, ahí en ese donde señala la flechita azul, monte Abarín es el monte Nebo. Ahí murió Moisés. Moisés murió en realidad en las tierras de Moab. Esa es la tierra que el Señor le heredó a los hijos de José, a Efraín y a la media tribu de Manasés, recuerdan, y Rubén, ahí quedaron asentados en esa margen. Moisés, Dios le dio un acto de misericordia, porque le dijo, bueno, mira la tierra. O sea, del otro lado del Jordán están los llanos de Jericó. Era visible del monte Nebo. Y él la vio la tierra, sí la vio, pero no entró en ella. Ahí el Señor le dio bueno. En realidad, hermanos, el lugar en el cual fue enterrado Moisés, nadie lo conoce. Es un lugar desconocido. Y probablemente lo que relata aquí Judas 9 nos dice de la siguiente manera, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él con Moisés. ¿Dónde ocurrió eso? Ese es un encuentro épico. Si un arcángel, hermano, es uno de los príncipes de Dios. ¿Dónde ocurrió eso? Dios le delegó a Miguel una función en ese momento. Darle entierro, darle herraje al cuerpo de Moisés. Probablemente Satanás había planeado hacer un uso diabólico desconocido del cuerpo de Moisés. O también es posible que Dios impidió que el pueblo de Israel accediera
a darle terraje al cuerpo porque lo iban a convertir en un fetiche, un objeto de adoración. Yo le aseguro que hasta usted y yo iríamos a visitar el cuerpo momificado de Moisés, porque el hombre esa es la tendencia que tiene. Y ahí se dio esto. ¿Hay alguna referencia de Judas 9 en alguna parte de la Biblia? No. Esto está escrito en un libro que se llama La Ascensión de Moisés, es un libro apócrifo. El Espíritu Santo decide incorporarlo al canon sagrado y es palabra de Dios. Lo que dice este verso 9 es cierto, está incorporado en el canon a pesar de que su procedencia es de un libro apócrifo, como la Ascensión de Moisés. ¿Qué gran lección podemos sacar nosotros los creyentes a razón de nuestra seguridad? Mire, una de las luchas que tiene el creyente durante toda esta vida y que le hace dudar incluso de su salvación y de su eternidad, es su seguridad eterna, es lo que el diablo hace contra él todo el tiempo. Cuando este encuentro se dio, nos dice aquí, el verso 9 de Judas. No se atrevió a proferir juicio de maldición. Siendo Miguel un arcángel tan poderoso, asociado a la protección del pueblo de Israel, eso usted lo puede ver bien explícito en Daniel 9, 10, 11, al final. Esos capítulos. Siendo así, no usó sus propias palabras para maldecir al diablo, sino que cedió su causa al poder soberano y último de Dios. Y le dijo, el Señor te reprende. Yo no te voy a maldecir. Aquí hay, hermanos, algo que los creyentes debemos de aprender, nosotros los cristianos, sobre cómo tratar con el diablo y sus huestes. Usted, según este texto, ni siquiera debe dirigirse a ellos, sino buscar a Dios, someterse a Él y dejar que Dios trate con ellos. Usted no tiene que andar reprendiendo diablos, ni demonios. Usted no puede atar al diablo. ¿Cómo? El único que lo va a poder encerrar en mazmorra por 1000 años es el Señor en el milenio. Usted no puede atar al diablo. Y si ata al diablo, pues debe tener una cuerda de kilómetros porque le anda suelto todavía. Como dicen estos, que el reino de Dios ya está aquí. Si el reino de Dios ya está aquí, entonces pero al diablo y a los demonios trabajando igual. Y entonces como que el reino de Dios ya está aquí. ¿Cómo es que puedes arrebatar, declarar, sujetar? Eso es antibíblico, todo eso es antibíblico. ¿No les parece? Mi seguridad está puesta en Dios. ¿Qué dice 1 Pedro? Someteos a Dios. 1. Resistid al diablo de esa manera y huirá de vosotros. Dios será a cargo de él. Dios no tiene que andar atando. Vamos a ver 5 verbos que utilizan los carismáticos y pentecostales. Yo ato, yo reprendo, yo ligo, yo sujeto, yo echo fuera. Y al ratito el diablo ahí lo tiene enfrente, ¿no? Y los demonios. Sométase a Dios. Resista al diablo desde su lugar de seguridad en el Señor. Y él va a huir de usted. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y lo dice. El arcángel Miguel ni siquiera con sus propias palabras se atrevió a maldecir a Satanás. Un ángel tan poderoso. Satanás era como el primer ministro del cielo. Por él, por sus manos, pasaban todas las transacciones celestiales. Hasta que se vio en el espejo y se vio qué lindo y hermoso Dios lo había hecho y el mal entró en su corazón. Debe de verse al espejo tanto, hermano. No tiene nada que ver. Él le digo en cuanto a la vanidad, la vanagloria. Cuidado, ese fue el pecado del diablo. ¿Hemos aprendido algo de Judas 9? Es probable, hermanos, que no solo el arcángel Miguel lo sea, es probable que haya más. Mire lo que dice aquí Daniel 10:13. Ahí lo tenés en pantalla, ¿verdad? Regresa este trifolio. ¿Quién lo quiere, hermano? ¿Quién no lo tiene? Siente que si le caen las manos lo va a quemar, ¿verdad?
Bueno, Wilmer. Bueno, vamos a leerlo de aquí. No comí manjar delicado, dice Danilo, ni entró en mi boca carne, ni vino. No es que era esto que, ¿cómo le llaman esto? Yo sé que vegetariano, no nada que ver. Ni mi ujico, no, ese es Daniel 10:13. No es ese. 10:13. 10:13, el 10:13. Y aquí pues, estamos hablando ya de dietas, hermano. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Miren, yo creo que este pasaje es de los poquitos de la palabra de Dios que hablan en realidad de una guerra espiritual, pero no como la enfocan incorrectamente allá afuera. Se meten en guerra con el diablo, hermanos, piérdase, lo va a hacer trizas. Aquí nos está hablando, hermanos, que el diablo hace en realidad guerra espiritual para influir generaciones completas, países enteros contra Dios y contra su pueblo Israel. Y por eso el arcángel Miguel vino en auxilio para garantizar que lo que Dios había ya dicho, de que pasados 70 años de cautividad en Babilonia pudieran salir en libertad para regresar a su tierra. Es lo que está diciendo ahí. Él no está diciendo nada más. Lo que le quiero decir aquí, hermano, es que dice ese texto: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de qué? De los principales príncipes. Entonces, ahí abre la puerta para decir que probablemente hay más arcángeles, aparte de Miguel, que es el único que se nombra en la palabra de Dios. Bueno, vamos a Daniel 12, del 1 al 3. Todo esto está en el contexto de seguridad. Aquí se identifica en 1 Tesalonicenses 4:16, el que está haciendo referencia a Miguel, que es Miguel. Porque en realidad Miguel es el que está asociado a la protección del pueblo de Israel. No solamente aquí en Daniel, sino también en el libro de Apocalipsis que le aparece. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, subraya en su Biblia, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? El pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia, cuando no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de eternidad. Ahí está asociado, ligado, más que el concepto, el trabajo del arcángel Miguel con el pueblo de Israel. Bueno, vamos a otro pasaje, las Escrituras, en 1 Corintios 15:52. Vuelve a tocar ahí el tema, el apóstol Pablo. Este es el tercer pasaje de apoyo al arrebatamiento en las Escrituras del Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:51. Van a regalar un par de minutos, hermano, ¿les parece? Vamos a ver, 15:52. Saludos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, que estemos vivos, entre paréntesis, seremos que transformados, vida, vuelo. Este es un pasaje precioso, en realidad. ¿Se va a tocar la trompeta? Sí, se va a tocar. ¿Quién la va a escuchar? ¿Todo el mundo? No, solo los creyentes. Se va a tocar la trompeta como un heraldo. Y entonces, cuando usted y yo escuchemos la trompeta, se terminó la era eclesiástica. Se terminó. Y toda la iglesia sale del mundo. Todito. Todos salen del mundo. Ese es el fin.
Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje precioso aquí. Y lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Cuenten cuántos segundos parpadeó ahorita. Imposible, ¿verdad? Fracciones de segundo. ¿Cuántas veces parpadearemos en un segundo? En un minuto. Deben ser muchos. Y eso va a ocurrir así, rápido. Muy rápido. El fin de la era eclesiástica es cuando toda la iglesia sea retirada de la tierra, literalmente arrancada de la tierra. No va a quedar un tan solo creyente ni una tan sola iglesia reuniéndose, al menos que sean falsos, ¿verdad? Sí, a saber, ¿no? Y no podemos entrar en juicio. Cuidado. Pero eso va a ser así. Los muertos en Cristo van primero. Si su madre murió en el Señor, ella va a salir antes que usted, así porque no se haga ilusiones que usted va primero. No, ella se va primero. Sus tíos, sus primos, sus hermanos, si murieron en el Señor, ellos van primero. Y de ahí, ¿quiénes seguimos? Si estamos vivos, ¿verdad? Hermano, qué bonito sería que estuviéramos en vida. Sería hermoso. Aquí no se trata, hermanos, esa trompeta que se va a escuchar no es la trompeta de los juicios. Yo he estado mandando, si a alguien no le cae lo que mandamos de Apocalipsis, manden ese número y yo pongo este vertido. Vamos por el capítulo vamos. 15, ¿no? Hermanos, hermanos, ahí estamos, 15. Sí, ¿verdad? Sí, estamos en las copas todavía. Bueno, hermano, ¿cómo explico? Mire, la trompeta que vamos a escuchar los creyentes anunciando que llegó el momento del arrebatamiento no es una trompeta de juicio. No son las trompetas que están entre los capítulos 8 y 11 de Apocalipsis. No son esas. Es una trompeta de convocación divina, donde no sé qué vamos a sentir en el corazón en ese momento, una emoción extraordinaria, escuchar la trompeta de 1 Tesalonicenses 4 dice, está sonando, llegó el momento de la arrebatamiento. Entonces, de convocación divina. La misma trompeta que Moisés mandó a tocar cuando el pueblo de Dios tenía que dejar el campamento y encontrarse con Dios en el monte Oreb. Eso. Veamos ese pasaje, Éxodo 19, 17 al 19, y con esto termina el permiso de Dios de 2 minutos. Y hasta aquí llegamos. Éxodo 19. Éxodo 19. Vamos, voy a buscarlo aquí. ¿Han seguido el hilo, hermanos? Éxodo 19, 16 al 19. Mire qué hermoso, es tremenda experiencia. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina, de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Qué hermosa esta acción pastoral de Moisés. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Qué hermoso. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. ¿Han visto los hornos de ladrillos? ¿No? Sube el humo parejito, espeso, ¿verdad? Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Gloria a Dios. Esa es la trompeta que vamos a escuchar. No va a oír una trompetita ahí como 8 pares apostólicos que abundan. Mejor no sigo hablando, hermano. Yo siento que me encima, mira. Es una trompeta de Dios, hermano, una trompeta poderosa. Te van a parar los pelos en ese momento. Sí, lo tienen. Me queda viendo. O sea, una emoción te va a calar el alma, la vida, el espíritu. Te vas a cortar en ese momento lo que dice 4. Dice, llegó el momento del arrebatamiento. Vamos con el Señor. Esa grada es importante entenderlo, porque es parte de nuestro caminar en la seguridad eterna que arranca desde nuestra salvación
hasta los cielos nuevos de la tierra nueva. Puestos en pie, vamos a ver. Disculpen los minutos robados, pero tenía que avanzar. Oremos. Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y gracias, Padre, por mostrarnos estas verdades hermosas en las Escrituras que acrecientan nuestro anhelo, nuestro deseo del encuentro contigo, que es parte de todo este tramo de seguridad en la vida terrenal hasta el día que tú vengas por tu iglesia y nos lleves a la eternidad. Gracias.